Buenas noches, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Bien? Bueno, me alegra. ¿Está usted listo para que Dios le hable? Bueno, quiero que cierre sus ojos y vamos a pedir que en este tiempo Dios sea hablándonos, amén. Que sea su palabra la que llegue a nuestras mentes y transforme nuestros corazones. Señor, gracias porque hemos podido alabarte, glorificar tu nombre. Saber que tú eres todo, que creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nosotros de tu mano iremos a donde tú nos guíes, Padre Celestial. Hemos declarado y confesado que eres tú la razón de nuestra adoración, pero ahora queremos que tú nos hables, que hables a nosotros. Por favor, instrúyenos, enséñanos esta tarde, esta noche. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 11. Y voy a leer un versículo, el versículo 17 y 18. Vamos a leer el versículo como para tener claro del tema que vamos a hablar. Yo continúo todavía les había dicho que íbamos a terminar ya la serie de enseñanzas acerca de superando los conflictos, pero todavía me quedan dos, una hoy y el próximo domingo, y me interesa entonces que tú te fijes en algo, y es, hay una utilidad en los conflictos. Quiero que tú te fijes en eso. Entonces voy a estudiar unos pasajes que nos hablan de eso. Ahora, dice la escritura en 1 Corintios capítulo 11 versículos 17, 18 y 19, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a dejarlo ahí. La enseñanza hoy la he titulado Control de Calidad. Y el control de calidad es un proceso que se lleva a cabo en los productos cuando ya están en el mercado, y la idea de ese control de calidad es asegurar que ese producto que se está ofreciendo, que eso que se está vendiendo, pues realmente sea lo que dice ser y satisfaga las necesidades del consumidor. Entonces usted puede fijarse un poco, por ejemplo, cuando se habla de automóviles, hay unos bancos de prueba en donde se llevan esos automóviles y se les colocan unas situaciones tremendas, por ejemplo, para demostrar si el sistema de frenos es bueno. Entonces van a una velocidad increíble y de repente eso los frenan en seco, y a ver cómo responde. Igual, ustedes saben que todos los vehículos pasan por un banco de pruebas, un control de calidad, para asegurar que el habitáculo, la cabina, en caso de un choque, ofrezca la mayor seguridad para los pasajeros. Entonces cogen los carros, y usted puede ver eso hoy en internet, y los van a una velocidad 80, 90 kilómetros por hora contra un muro. ¡Pum! Claro, no es una persona la que va manejando eso es un maniquí el que está ahí, y ¡boom! Y lo que hacen es mirar: bueno, se destruyó esto, se rompió esto, el conductor ahí se muere, no, ese queda protegido, el airbag funciona como debe funcionar, protege. Bueno, se hace todo eso es de frente, de lado, mejor dicho, de todas las maneras se hace ese control de calidad, porque lo que se busca es que ese producto, ese carro, ofrezca lo que dice ser. No puede la Chevrolet, por ejemplo, voy a vender un Camaro, un carro que vale un furgononón de plata, decir: bueno, le vendo este carro, y de repente en un accidente o en un choque todos los pasajeros mueran, o que no frene. No, eso es imposible. Pues tanta plata que están cobrando, se debe asegurar que el producto sea lo mejor. Pues eso mismo pasa con los cristianos. Los cristianos necesitamos pasar por un control de calidad. Y así como los carros son puestos en una situación de estrés, en una situación de tensión, los cristianos también serán puestos en una situación de estrés, en un banco de pruebas, para demostrar si realmente son lo que son, para purificar lo que dicen ser, y para enfocarlos. Ya les estoy dando los mensajes, los puntos de mi mensaje está en este momento.
Y entonces esas situaciones de estrés que nosotros pasamos, o ese banco de pruebas, ese control de calidad, varía en situaciones. Y entonces pueden ser, por ejemplo, adversidades, la escasez, la enfermedad. Cuando tú haces una oración y de repente como que el cielo es de bronce y las oraciones no pasan de ahí y hay silencio, y entonces tú dices, ¿qué está pasando? Esas situaciones te colocan en un punto de estrés y van a demostrar si eres lo que eres. Eso es control de calidad. Pero otras situaciones también son aquellas persecuciones. Y ahorita viene a mi mente la parábola del sembrador. Entonces dice la parábola del sembrador, en una de esas, que tiró la semilla y ella germinó y todo iba bien, pero cuando vinieron las persecuciones, la gente se apartó, la semilla murió. Bueno, las persecuciones, el rechazo de la familia, el rechazo de los amigos, los ataques demoníacos, todas estas cosas están dadas para ejercer en el cristiano un control de calidad. Es lo que dice ser. Y finalmente están los conflictos. Y en el versículo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer, hay una situación conflictiva. Y la situación conflictiva es una pelea en la iglesia. Y ya hemos hablado y hemos dicho que aún en las iglesias hay peleas, pero la pelea que hay en esta iglesia es todavía más terrible. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 11 está hablando de la cena del Señor. Y quiero que usted me preste mucha atención a lo que le voy a contar de la iglesia de Corinto. Resulta que antiguamente la Santa Cena se celebraba, claro, con el pan y el vino, ¿sí? Pero además de eso había una comida, una celebración, una cena. Entonces usted sabe que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, pues en una cena, ¿no? Entonces dice que al comienzo Él tomó el pan y lo partió. Dice, y después de haber cenado, de haber comido, tomó la copa y dijo, esta copa es, y pues bueno, la copa del pacto de mi sangre, etcétera, etcétera. Usted sabe lo que significa eso. Pero los cristianos del primer siglo entonces tomaron esto como algo que se debía hacer. Vamos a participar de la cena todos en comunidad, pero además no solamente es comer el pan, que significa el cuerpo de Cristo, y tomar la copa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que celebremos la comunión, la comunidad. ¿Cómo se celebraba eso? Pues comiendo, una cena. Pero entonces empezaron a haber problemas en Corinto. ¿Qué clase de problemas? Pues resulta que unos llevaban unos manjares. De acuerdo a la cantidad de dinero que tenían, llevaban manjares. Yo aquí veo algunos están, entonces imagínense, yo mañana voy a llevar una lechona. Otro dice, no, a mí la lechona no me gusta, mañana va a ser un ajiaco. En la Santa Cena otro, no, yo voy a llevar un baby beef, un pedazo de carne así bien grande. Y eso empezó a convertirse, más que en la celebración de la comunidad que conmemoraba pues la unidad del cuerpo de Cristo, se convirtió en una competencia. ¿Y a qué punto llegó esto? Que los ricos llevaban sus comidas y hacían unos manjares tremendos. Otros no tenían tantos manjares, pero lo poquito, y habían otros que ni siquiera tenían, sino solamente para participar de la Santa Cena, pero no de la comida que seguía. Y eso empezó a generar divisiones. Eso empezó a generar conflictos. Imagínese usted que llega a la iglesia, uno que llega a la iglesia no con mucho dinero, y de repente a uno en la iglesia le hablan del amor, de la fraternidad, del mandamiento que dice amaos los unos a los otros. Y la iglesia del primer siglo, en Hechos usted ve que decían, ninguno tenía las cosas como suyas propias, sino que todas eran comunes. Entonces a nadie le faltaba nada. Y pues cuando la gente ve eso dice, no, esta es la comunidad a la cual tenemos que meternos. Y de repente usted llega a la iglesia y se encuentra que en una de las celebraciones más importantes, que es la Santa Cena, hay gente que no comparte. Hay gente que se come el baby beef completico y otro está aguantando ahí hambre. Encuentra gente que prefiere botar la comida en lugar de decir lo que dicen algunos, ¿no? Donde comen 5, comen 6, donde comen 7, comen 8. No. Genera problemas, genera conflictos, eso genera divisiones. Y eso es lo que estaba pasando precisamente en la iglesia de Corinto. Además de todo esto, imagínense, no solamente era que había esa clase de, digámoslo así, de menosprecio,
sino que además habían excesos, glotonería y borracheras, dice ahí la Biblia. ¿Se imagina usted en la Santa Cena un poco de borrachos? Bueno, había un desorden, era una cosa terrible. Y eso empezó a generar conflictos. Entonces los ricos, los que tenían recursos, empezaron a discutir, a tener problemas con los que tenían pocos recursos. Los que tenían pocos recursos empezaron a generar conflicto contra los que tenían dinero. Pues si esto es la iglesia, entonces vamos a pelear, a discutir, y entonces empieza a separarse la gente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Empieza todo a volverse una situación difícil y es conflicto. Ahora, yo le cuento a usted todo esto para que pensemos un poco en lo que sucede cuando se presentan conflictos en la iglesia. ¿Qué sucede? Piense usted, si llega a una iglesia y de repente llega a la Santa Cena, y en la Santa Cena llegan unos con dinero y tremendos manjares y usted no tiene mucho, y empiezan, no solamente, pues si tienen dinero, pues qué chévere, Dios los bendijo, amén, pero no solamente es eso, sino que parece que lo miran a uno como de arriba abajo, y bueno, y esto luego no es que son cristianos. ¿Qué sucede? Pues bueno, mire, ¿sabe? La gente tiene una tendencia a dejar de creer. Cuando eso pasa, la gente se desanima. Cuando eso pasa, la gente se busca una religión a su acomodo. La gente dice, yo ya no creo en esto, porque mire esos de allá. O dicen, yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en ¿qué? En el hombre. Dicen así. Y esos conflictos generan otra actitud, y es que la gente se vuelve entonces beligerante. ¿Sabe qué es beligerante? Peleona. Y entonces llegan a la iglesia, es bueno, pues si es así peleando, entonces vamos a reclamar todos los derechos y la justicia, y vamos a pelear porque todos tenemos derecho a papá. Y entonces en la iglesia se convierte en un asunto de reivindicación social y de peleas. Eso lo que trae es un daño. La gente se va de la iglesia. La gente se desanima. Otros toman distancia, una distancia prudente, y dicen, bueno, yo sigo en la iglesia, yo sé que la iglesia la puso Dios, pero mejor yo no me relaciono con nadie. Mejor yo no me meto en ningún ministerio, porque eso es para problemas. Eso es lo que pasa. Y en medio de esa situación, lo que menos querríamos nosotros que suceda en la iglesia son conflictos. Lo que más trataremos nosotros de evitar es que hayan ¿qué? Conflictos. Pero la realidad es que hay conflictos. Recuerde las palabras del Señor Jesús: ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan los tropiezos, pero hay del mundo por los tropiezos. Van a venir situaciones difíciles, van a venir cosas complicadas, van a venir tormentas en medio de la iglesia. Usted va a ver el pecado donde no se lo imagina, va a haber discusiones y peleas donde no lo imaginaba. Un mismo hermano, bueno, entre comillas, puede hacer las cosas que usted no esperaría. ¿Recuerda usted la parábola del trigo y la cizaña? Eso nos habla de una realidad, que en el reino de los cielos está el trigo, que son los hijos de Dios, pero también está ¿qué? La cizaña. Y dicen los que conocen esto que el trigo y la cizaña se parecen muchísimo, que no se puede discernir a simple vista cuál es la una o cuál es la otra. Y además Dios estableció que había que dejarlos crecer juntos, porque si intentaban sacar la cizaña se iba a dañar el trigo, así que debían dejarlo todo ahí para que creciera, y solamente hasta el final, en la siega, es que se puede separar lo uno de lo otro. Por lo tanto, en la iglesia hay unos que parece que son, pero realmente pues no lo son. Y entonces en este punto, entendiendo que hay conflictos, entendiendo lo que generan las personas, vamos a mirar tres cosas de por qué los conflictos son útiles. Cómo los conflictos nos ayudan para el control de calidad, cuál es la utilidad de los conflictos. Y entonces quiero que te fijes en primer lugar que el conflicto es permitido por Dios para probar a sus hijos. Así como se hace un control de calidad con los automóviles, venga, este carro dice que corre a tal velocidad y que frena, no sé qué, dice cuánto, entonces vamos a ver si este cristiano es lo que dice ser. Mira lo que dice ahí el versículo
19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire esas palabras de Pablo, qué palabras tan duras realmente. Como le dije hace un momento, nosotros no querríamos que en la iglesia hayan conflictos, divisiones, que hayan escándalos, pero lo cierto es que es necesario que hayan. ¿Por qué? Porque Dios así prueba a quienes, a sus hijos. Así prueba. No es posible, escucha esto, demostrar que tú eres un verdadero creyente a menos que pases por conflictos. Si nunca pasas por conflictos, nunca se sabrá si realmente eres un verdadero creyente. Hay algo que es la criba. La criba es lo que nosotros llamamos hoy día, bueno, un colador. Y entonces la criba de Dios es ese momento en donde todos los cristianos son puestos a prueba para que queden los que deben quedar. Los que pasen esa criba, esos son. Y quiero que vayamos a mirar en Primera de Pedro, por favor, ahí el capítulo 1. Mira el versículo 6, el versículo 6 al 9. Fíjese un momento lo que dice el apóstol Pedro en esos versículos. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, y escuche esto, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero leer eso de una forma para que sea más comprensible, porque debieran haber paréntesis acá. Voy a leerle aquí de la siguiente manera. Dice, versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es más fácil entender un poco por qué tenemos que pasar por la prueba. Porque la prueba necesita ser, la fe necesita ser perfeccionada. Es muy fácil decir que yo creo en Dios mientras no pasen pruebas. Es muy fácil decir que yo soy cristiano y que me mantengo fiel si nunca tengo que pasar por una dificultad. Eso lo hace cualquiera. Pero cuando somos puestos en pruebas, cuando somos puestos en dificultad, cuando llega la tentación, cuando llega la escasez, es donde se prueba realmente cuál es tu fe. Y por eso los conflictos en la iglesia, pues bueno, como dice Pablo, son necesarios. Pues no es chévere. Yo como pastor no quisiera que nadie de la iglesia se fuera, pero a veces los mismos conflictos y a veces las pequeñas desavenencias que hay entre los mismos creyentes sacan a unos. No es excusa ahora, escúcheme, hago un paréntesis aquí, no es excusa para que usted ande peleando con todos, pues vamos a ver si usted es bien buen cristiano y ande peleando. No. Porque también dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos, ay de aquel. No estamos nosotros puestos para colocarnos en esa posición o en esa situación. No. Pero lo cierto de todo esto que estamos diciendo en este punto es que tú necesitas ser probado para que tu fe se purifique. Y Pedro coloca una ilustración interesante. El oro necesita ser purificado. Todas las cosas que no son, usted sabe que el oro no es un material puro. Y para sacar las impurezas hay que pasarlo ¿por qué? Por fuego. Pues así es con nosotros. Y dice Pedro, y el oro que es perecedero es probado con más veras que nuestra fe. Y entonces las pruebas lo que hacen es purificar tu fe, ¿sabes? Hacen que la fe se convierta en algo verdadero. Nadie que no crea en Dios puede soportar una situación difícil y seguir adelante. Escuche eso.
Nadie que realmente haya nacido de nuevo puede pasar por el medio de la tormenta y seguir firme. No, solamente los que han sido renovados por Dios y tienen una fe firme son los que pueden seguir adelante. Y eso se demuestra en medio de las pruebas. Pero la fe también se hace firme, porque en medio de las dificultades es que tu fe se fortalece. Y entonces antes parecía que cualquier cosa te sacaba, pero ahora que has pasado por pruebas, nada, absolutamente nada me saca del camino que estoy siguiendo. ¿Sabes? Decía C.T. Studd en una cosa muy interesante. Dice: si Jesucristo es Dios y murió por mí, decía, ningún sacrificio es demasiado grande para que yo haga por Él. Fíjese esas palabras. C.T. Studd, un misionero que dejó toda su fortuna, un hombre que era adinerado en Inglaterra, dejó toda su fortuna para irse a estar en África y morir en África, allá. Y él dijo: si Jesucristo es Dios y murió por mí, y él está diciendo lo que hizo Cristo es un sacrificio tremendo, no hay ninguna cosa demasiado grande que yo pueda hacer por ¿quién? Por Él. Y nosotros podemos pensar en esta frase de la misma manera. Si Jesucristo es Dios y está con nosotros, no habrá ninguna prueba que yo no pueda soportar por amor a Él. Amén. No habrá ninguna dificultad y ninguna adversidad. Pero a veces somos tan delicados. A veces los cristianos no queremos la prueba. A veces los cristianos no queremos la adversidad. Huimos de esas situaciones. Es más, hasta doctrinas falsas se han desarrollado en la iglesia. La doctrina de que todos los cristianos debemos ser ricos, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de que un cristiano no se enferma, la doctrina de que si tú estás en Cristo, ningún dolor puedes soportar, solo ora y Él hará un milagro y se te quitará la enfermedad. Cosas totalmente falsas. ¿Y por qué creemos eso? ¿Por qué nos gusta eso? Porque no queremos la prueba, porque no queremos la adversidad, no nos gusta. Pero lo cierto es que, decía ayer alguien que escuchaba, un predicador que escuchaba, decía: la adversidad y la prueba es lo normal en la vida cristiana. Y así se fortalece tu fe. En segundo lugar, los conflictos son útiles y hacen parte del control de calidad porque permiten reconocer, y esto es muy importante, quiénes en verdad han sido aprobados por Dios. No es solo que se fortalezca tu fe, sino que se demuestra quiénes son realmente cristianos. Cuando Pablo está diciendo aquí aprobados por Dios, él está dando a entender que en la iglesia los conflictos hacen que salgan unos que digan: yo no vuelvo, yo no creo más en esto. Esos que desgraciadamente dicen eso son aquellos que nunca fueron aprobados ¿por quién? Por Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo, ya lo he dicho acá, pero es necesario tenerlo presente. La iglesia tenemos que mirarla desde dos perspectivas: la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? La que vemos. Esta es la iglesia visible. Cuando nos congregamos los días domingos, entonces hay una cantidad de creyentes acá, niños y todo. Esa es la iglesia visible. Todos ahí somos iguales. Hasta este punto, nosotros que vemos con estos ojos, sabemos que todos los que están ahí son cristianos. Pero la iglesia invisible es la que determina realmente quiénes son verdaderamente salvos. Usted sabe que hay versículos en la Biblia que dicen: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Otros versículos, el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y yo les diré: nunca los conocí. Lo más interesante es que decían Señor y hacían milagros en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero Él dice: no los conocí. Esa iglesia invisible está compuesta por ¿quiénes? Por los verdaderos creyentes. Así que los conflictos, lo que hacen salir a flote, lo que hacen salir a la luz, es aquellos que nunca fueron transformados por Dios, aquellos que nunca crecieron.
Si nosotros miramos estas cosas, esta palabra realmente es dura, es difícil de aceptar, porque demuestra, hombre, hay gente en la iglesia que no, hay gente en la iglesia que se fue y lamentamos, y usted piensa, pero este no volvió o aquel no volvió, y después se volvió terrible por allá en tales borracheras o en tales cosas. No, terrible, si sé cuánto. Bueno, es que él nunca fue un hombre nacido de nuevo o una mujer nacida de nuevo. Es lamentable que esas cosas sucedan, pero está aquí escrito que ha de suceder. Así que los conflictos nos dejan ver quiénes son realmente cristianos, quiénes realmente han nacido de nuevo. Y en tercer lugar, el conflicto te enfoca en Cristo. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos la tendencia de admirar a los líderes, de idealizarlos también. La misma Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, imíteme, así como yo imito ¿a quién? A Cristo. Le dice a los corintios, imítenme. La doctrina cristiana se fundamenta en las relaciones, y en las relaciones entonces hay algunas que son muy fuertes. Por ejemplo, esa persona que nos llevó a los pies de Cristo, usted siempre lo va a recordar con cariño. O el líder que lo guió en las primeras cosas, el pastor de su iglesia, usted lo recuerda con cariño y usted lo admira. Pero hay un problema con eso, que ni el líder, ni el pastor, ni el que lo trajo a la iglesia es Dios. Primer cosa. Y como no son Dios, se equivocan. Y qué terrible cuando el que usted admiraba comete una embarrada así bien tenaz. Terrible la desilusión. Y la gente que viene a la iglesia por esas relaciones, sí, es que no, yo fui con mi amigo y estábamos tan felices en la iglesia y éramos tan parceros, y no, que socios, no, que iba bien chévere, y de repente él se volvió una persona creída, empezó a hablar mal de mí. Yo no volví a esa iglesia porque mire, si eso es un cristiano mejor estando en el mundo que en la iglesia. Eso saca a la gente, pero te enfoca en ¿quién? En Cristo. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, no en personas. ¿Sabes qué nos dice la Biblia con respecto a nuestros líderes? Vamos a mirar un versículo acá y fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y eso es el líder, ¿no? Esa persona que usted admira, es este líder. Y la Biblia no ignora que nosotros somos susceptibles a admirar. No lo ignora, pero nos dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 8 es interesante, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y entonces el autor de Hebreos coloca por un lado a los pastores y por otro lado ¿a quién? A Cristo. Qué interesante. Y él dice: los pastores, bueno, acuérdense de ellos. Dice así: pero considere el resultado de su conducta. El resultado. ¿Cuál es el resultado de su testimonio? A lo largo de los años realmente ha demostrado ser. Su vida es una vida de fruto. ¿Sí se ve un fruto en esta persona? Se ve un fruto en sus hijos, se ve un fruto en su matrimonio, se ve el crecimiento. Dice ahí que lo que usted tiene que hacer con sus líderes, con aquellos que admira, es considerar su conducta. Considérela. Y esa palabra considerar es evalúela. Evaluar. Pero sí nos manda a imitar ¿qué? Su fe. Imite su fe. Y luego coloca: porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, ¿a quién tiene que mirar? A Cristo, que es el mismo, nunca cambia. Porque su pastor puede que sí. Su líder, la persona que usted admira, puede que sí cambie.
Puede que usted vea una persona que estaba súper animada y no, empezaba con él y eso íbamos los dos. Y eso me animaba y de repente, no sé, él empezó a bajar, se dedicó a su trabajo y yo sigo ahí, pero pues no sé, como que lo empujo, como que no lo empujo y no, yo como que no vuelvo. No, usted tiene que estar mirando ¿a quién? A Cristo. Los conflictos te enfocan nuevamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, mi querido hermano, usted necesita saber que las divisiones, en primer lugar, prueban nuestra fe, la purifican. En segundo lugar, demuestra quiénes son verdaderos cristianos. En tercer lugar, nos enfocan ¿en quién? En Cristo. En Cristo, en nuestro Señor. Hay un versículo más, eso es Primera de Juan, y el apóstol en Primera de Juan está mencionando algo interesante. Él dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Como no están con nosotros, es evidente que no eran de quiénes, de nosotros. ¿Y sabe de quién está hablando? De los anticristos. Él está hablando. Lo que pasa es que Juan, de alguna manera, está diciendo: va a venir el anticristo, sí. Él dice: pero ustedes ya saben que hay muchos anticristos y ya han salido por el mundo. Gente que está en contra de ¿quién? De Cristo. No el anticristo que vemos en Apocalipsis, que es una personificación completamente opuesta a nuestro Señor Jesús. Pero sí hay gente que es opuesta ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor, y son anticristos. ¿Y de dónde salieron? De la misma iglesia. No salieron de otro lado, no salieron del mundo, salieron de dónde. Por eso dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los conflictos revelan los anticristos. Entonces yo quiero que tú reflexiones un momento en esto. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu consagración a Dios? ¿Cómo está tu compromiso con la iglesia? ¿Cómo está tu manera de percibir la vida cristiana? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque quizás tú, aunque estás en la iglesia, consideras que no, hay que ir a la iglesia, pero meterse, involucrarse o relacionarse con la gente es un problema. Pues entonces estás demostrando que los conflictos no están purificando tu fe, sino que tu fe está haciendo tropiezo. Está tropezando tu fe. Y yo te animo a que fortalezcas tu fe y que sigas adelante. Claro, hay problemas. Claro, hay situaciones que uno no quiere que sucedan en la iglesia. Sí, es terrible. Pero tú estás llamado no a mirar lo que hizo el otro o a reaccionar por lo que hizo el otro, sino a enfocarte en lo que ha hecho Cristo por ti y fortalecer tu fe. Estás llamado a eso. Quizás alguien en las redes sociales, los que nos siguen en la transmisión, quizás llegó y venga, escuchemos, pero ha tenido reticencia en congregarse en una iglesia porque ha visto malas cosas. Quizás tú has visto un mal testimonio, un mal ejemplo, y has salido desilusionado y tu corazón está dolido. Bueno, déjame decirte que es momento de que te levantes de eso, que salgas adelante y sigas en los caminos de Dios, porque si no lo haces estás demostrando que no has nacido de nuevo, pero si lo haces estás demostrando que estás en lo que debes estar, que estás en Dios. Y quiero animarlo además a que usted mire a quién, a Cristo. Tenemos relaciones, tenemos amigos, tenemos líderes, tenemos personas a las cuales admiramos, pero ellos no nos han salvado. Y como personas que son, pueden en algún momento fracasar. Y si fracasan, tú no tienes la excusa por el fracaso de ellos de echarte para atrás. Amén. Mira a quién, a Jesús. Póngase en pie, por favor. No queremos conflictos, pero se van a presentar. Unos grandes y otros pequeños.
Cuando llegue ese momento, tú tienes que recordar: estoy siendo probado, mi fe va a ser purificada, aquí voy a demostrar que realmente nací de nuevo. Y 3, voy a mirar ¿a quién? A Cristo. Este es el momento para hacerlo. Vas a mirarlo desde esa perspectiva. No vas a tomar el conflicto como una oportunidad para abandonar, para dejar todo tirado, para volver atrás. No. Vas a ver el conflicto como una oportunidad para crecer en lo que eres. Y si tú necesitas restaurar tu corazón herido, quizás no has perdonado un mal testimonio que has visto, bueno, vamos a orar para que Dios sea sanando tu corazón. Amén. Señor, ante ti estamos. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Mira, Señor, estamos en medio de tu iglesia. Esa iglesia que tú estás purificando y perfeccionando todavía evidencia y muestra sus imperfecciones. Y a veces eso trae heridas al corazón. La gente tropieza, la gente se desanima. Te pido, Padre Celestial, que tú seas, por favor, Señor, que tú seas sanando el corazón, que tú seas restaurando aquellos corazones que están heridos, dolidos, decepcionados, desanimados, que todavía creen en ti pero han decidido apartarse del camino. Por favor, Señor, sana esos corazones. Oramos por aquellos que un día decidieron volver atrás. Tú ten misericordia, Señor, y por favor rescátalos. Rescátalos, Padre, rescátalos, por favor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para no ser aquellos que causan tropiezo y que son los que generan conflicto en la iglesia a tal punto que hacen dar mal testimonio para que otras personas tropiecen. Ayúdanos a no ser nosotros el tropiezo. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Te lo pedimos. Te pido que tu Santo Espíritu sea viniendo sobre nosotros para llevarnos a ser personas de paz, con dominio propio, con templanza. Por favor, ayúdanos. Padre, ayúdanos, te lo pido, Señor. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.